Vamos a comenzar con el himno número 99. Himno número 99. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloria en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición yo Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, nostalgia que dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso su verdad, de lo inmundo santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenne salud, y nos da de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Ponen conmigo a Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Si era injusto Dios que da castigo, hablo como hombre.
morning's scripture will be Romans chapter 3, verses 1 to 5. What advantage then has a Jew, or what is the profit of circumcision? Which in every way chiefly because to them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Will the unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? I speak as a man. Now we give the time for a brother to preach. Damos gracias a todos los hermanos que han participado hasta este momento en nuestro culto. Como ustedes pueden ver, estamos ayudando a nuestros jóvenes para que se les quite un poquito el miedo y para que también nos puedan ayudar durante nuestro culto de oración. Por lo tanto, les rogamos que tengamos paciencia con ellos. Yo sé bien que, a lo menos yo lo digo por mi primera vez, ¿verdad? Cuando se para uno delante de la gente, comienzan las rodillas a temblar y la voz no quiere salir muy bien, ¿verdad? Y hasta la fecha, en vez de la voz no quiere salir bien, pero tengamos paciencia con ellos y oremos por ellos y ayudémosles para que así ellos sigan adelante. As you well can see, we're trying to help our youth. We're trying to encourage them. We're trying to help them to be able to get over their fears. We're trying to give them a certain responsibility in our worship service in order for them to be able to begin to get some experience and therefore begin to help us during our worship hour. So please pray for them. Una vez más, le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por estar con nosotros en nuestra segunda hora. Once again, we want to welcome all of you through means of our Facebook Live. We are so thankful that you're here with us through means of this technology, and we're thankful that you're with us in the second hour. Para todos los que estamos aquí en esta mañana, hermanos, gracias por su atención y le rogamos que sigamos estudiando la palabra de Dios para que sigamos siendo edificados con ella y que nuestra vida cristiana siga creciendo. And for those of you that are here, we want to thank you for being here this morning. Thank you so much for coming to study God's Word and to be edified by it, that we may continue to grow in our Christian walk throughout our Christian life. Vamos a hacer una oración. Let us pray. Eterno y bendito Padre, le damos gracias en esta mañana, eterno Dios, por la oportunidad que usted nos da de poder estar presente ante usted, para poder, eterno Dios, elaborar algunos pensamientos concernientes a la lectura que se ha dado en esta mañana. Te ruego pues, Padre bendito, que esté con este servidor suyo, que esté con la audiencia, que nos sujetemos a escucharle, eterno Dios, lo que usted tiene que decir, para que así, eterno Dios, no solamente seamos oidores, sino que también, eterno Dios, podamos asimilar aquello lo cual vamos a aprender en nuestra vida cristiana. Si en esta mañana existen personas, eterno Dios, que tu palabra habrá de tocar mente y corazón y que están listos para responder en una entrega a su Hijo Jesucristo, le rogamos pues que así su fruto sea recogido. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us this morning. Be able, Father, to come and to listen to another portion of your word. As we do so, Father, I ask that you will be with thy servant, that I may be able to herald your word in such a way, Father, that all of us can understand, that no confusion will rest in our mind, but that we can be completely edified. For those that are in our audience that are going to listen, Father, I ask that we will be attentively to
what you are going to teach us. Not only that we may come to the knowledge of it, but that we may be able to assimilate it in our Christian walk, and that we may be able to walk according to that will. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En los domingos por la mañana hemos estado estudiando concerniente a preguntas que encontramos en el libro de Romanos. During our Sunday morning sermon, we have been looking at questions that we find within the book of Romans. Y la razón en por qué he escogido Romanos capítulo 3, and the reason why I have chosen Romans chapter 3, es porque en este capítulo, al tener 31 versículos, se encuentran 6 preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace a su audiencia. We find that in Romans chapter 3, in verses 1 through 31, it is within here that the apostle Paul makes 6 rhetorical questions. Claro que el tiempo no nos permite que nosotros miremos todas las 6 preguntas retóricas que el apóstol Pablo nos presenta en este momento. And naturally, because of time, we're not able to see all the 6 rhetorical questions that Paul makes within this chapter. Sin embargo, sí quiero estudiar con ustedes la pregunta que encontramos en los versículos 3 y 4. Nonetheless, I do want to study with you the rhetorical question that Paul makes in verses 3 through 4. Para su información, las preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace se encuentran en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, versículos 3 y 4, la segunda pregunta, versículos 5 al 8, la tercera, versículos 9 al 20, la cuarta, versículos 21 al 32, la quinta, y la sexta en el versículo 31. For your information, if you would like to further read this chapter, the 6 rhetorical questions are found in the following verses. Verses 1 and 2, first question. Verses 3 and 4, second question. Verses 5 through 8, third question. Verses 9 through 20, fourth question. Verses 21 through 30, fifth question. And verse 31, the 6th question that the Apostle Paul makes. Y todas estas preguntas se hacen conforme a un solo tema que el apóstol Pablo tiene en mente desarrollar a través de la epístola que él escribe a los romanos. And based on these 6 questions, we notice that the apostle Paul is trying to elaborate the main theme that he has in his mind concerning the epistle that he writes to the congregation in Rome. Pero vamos a voltear a Romanos capítulo 3 y versículo 3 y 4, porque aquí encontramos la segunda pregunta. But let us now return to Romans chapter 3 and verses 3 through 4. Y déjeme volver a dar lectura a estos versículos. Dice así: Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y veas cuán fueres juzgado, perdón. Como esa no batalla con mis ojos, pero digo doctor que se va a poner mejor. Romans chapter 3 and verses 3 and 4. The Word of God says the following. Romans chapter 3 and verses 3 through 4. For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words, and may overcome when you are judged. La pregunta que el apóstol Pablo está comunicando aquí es la siguiente: ¿se anulará
la promesa de Dios a consecuencia de la infidelidad de su pueblo? The question that Paul is bringing across to us here is the following. Will the promise of God be annulled simply because of the unfaithfulness of his people? Y claro, verdad que la pregunta es no, pero vamos a mirar lo que esta pregunta nos tiene. Esta pregunta nos presenta tres componentes. Número uno, nos presenta la promesa de Dios. Número dos, nos presenta la infidelidad de su pueblo. Y número tres, nos presenta si acaso Dios habrá de anular, de quitar la promesa hecha a todo mundo a consecuencia de la infidelidad de Dios. Whenever we look at this rhetorical question, we find that there are three components to the question. Number one, we first of all see the promise of God. Second, we see the infidelity of his people. And third, we notice that if that is the case, will God annul the promise that he has made to the whole world? Vamos primeramente a la pregunta, o a la parte, al componente, ¿verdad?, sobre la promesa de Dios. Let us first go to the promise of God. Cuando hablamos de la promesa de Dios, tenemos que entender que Dios ha hecho muchas promesas en la Escritura. When we talk about God's promise, we need to understand that God has made many promises to the world, to his people. Whenever we read scriptures, we notice promise after promise from Jehovah God, from God. So therefore the question now becomes, what is the promise that Paul is making reference to here? And once again, let me remind you that the word promise is singular. It's not talking about promises, it's talking about promise. Cuando escuchamos la frase, la promesa de Dios, tenemos que entender que a través de la Escritura Dios ha hecho muchas promesas, no solamente a su pueblo, sino que también a todo el mundo entero. Y una cosa que quiero que miremos aquí, cuando hablamos de la promesa de Dios, la palabra promesa no se encuentra en su estado plural, sino que en su estado singular. Entonces nos lleva a la pregunta, hermenéuticamente hablando, nos lleva a la pregunta, ¿a qué promesa que está haciendo referencia a Pablo? Bueno, primeramente tenemos que entender que el libro de Romanos es un libro en donde el apóstol Pablo está comunicando sobre la salvación de todo el mundo entero. Y por lo tanto tenemos nosotros que entender que conforme al contexto esto es lo que se está refiriendo. Pero hice la pregunta, ¿a qué promesa se está refiriendo? Porque primeramente vemos nosotros que en el libro de Hechos, Jesucristo le hace una promesa a sus discípulos y les recuerda que fue una promesa hecha por el Padre hacia ellos. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesucristo nuevamente les recuerda a sus discípulos, a los apóstoles, que recuerden que el Padre habrá de cumplir la promesa que Él les ha hecho a ellos. Y claro que esta promesa era la promesa del envistimiento del Espíritu Santo sobre ellos, lo cual se vino a cumplir en Hechos capítulo 2. Pero vuelvo a repetir, aquí la promesa que el apóstol Pablo tiene en mente es la promesa concerniente a la salvación. Whenever we look at scriptures, we notice that there is a lot of promises. We have already mentioned that. And the reason why I ask the question, which promise is it making reference to here in Romans chapter 3? It is because whenever we read the New Testament, we notice just automatically, we notice that Jesus Christ, before he ascended on to heaven, in Luke chapter 24 and verse 49, he makes reference to his disciples, the promise that the Father has made them. And once again, whenever we read the book of Acts, we notice that Jesus Christ once again reminds the apostle that they need to return to the city of Jerusalem where they are going to receive the promise of the Father. Well, obviously, it is not making reference to that promise, because once again, the book of Romans is making mention of salvation,
how man can become saved. And therefore, this is the mentality that Paul has in making this question. So the promise is that God has made a promise to the whole world that he wants every one of us to be saved. Now, of course, God did not create us as robots, and therefore he has given us a free will. He has given us a conscience. He has given us a mental faculty in where we can think for ourselves. And therefore, because of this free will, we have entered into many perversions. This is what Ecclesiastes chapter 7 and verse 29 says. But once again, it is God's desire that all human beings come to salvation. And let me read you a couple of verses within the scriptures where this is made aware. Por lo que entonces miramos nosotros, hermanos, que aquí en las escrituras, la intención o lo que Pablo tiene en mente es concerniente a la salvación. Dios quiere que toda persona en la tierra venga a ser salvo. Esta es la mentalidad de Dios. Y hay varias escrituras en donde nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento en donde esto se viene a demostrar. Pero recuerde que Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Es decir, Dios nos ha dado una mente, nuestra facultad mental, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra volición, y por lo tanto nosotros podemos hacer decisiones por sí mismos. Y claro que las decisiones que nosotros como seres humanos hemos hecho son decisiones que nos han apartado de Dios. Esto claramente lo enseña Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 también nos da a entender este concepto. Pero vuelvo a repetir, la promesa de Dios es que todo mundo sea salvo. Y déjenme enseñarle algunas escrituras en donde esto se viene a enfatizar. Primeramente, usted ya conoce Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 18 en adelante. No voy a leer todos los versículos por falta de tiempo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 18 al 20, aquí miramos nosotros en donde el apóstol Pedro está escribiendo concerniente a una conversación que se tuvo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta conversación es concerniente a cómo se va a tratar la situación del pecado en el mundo. Y noten, esto era antes de que el mundo fuese establecido. El versículo 20 lo establece claramente. Pero vengo a enseñarles estos versículos para que entendamos que el concepto de Dios era que ninguno se perdiera, que todos vinieran al arrepentimiento y que todos fueran salvos. Es por esto que su Hijo Jesucristo vino a este mundo para poder buscar aquello lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Y para que así derramar su sangre en propiciación por todo pecador. Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24. Otro texto que nos enseña este concepto es 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: el Señor no retarda su promesa. Y noten que si usted lee contextualmente el contenido de estos versículos, está hablando sobre la destrucción del mundo. Pero antes de la destrucción del mundo, Dios quiere que toda persona pecadora venga al arrepentimiento. Sigue diciendo el texto, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Otro versículo que claramente nos da a entender concerniente al concepto que Pablo tenía en mente y que viene a elaborar en Romanos capítulo 3. Dios no quiere que ninguno se arrepienta, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y nos ha proveído la oportunidad para poder arrepentirnos. Pero vuelvo a repetir, Dios nos ha dado un libre albedrío
que yo hago mi decisión conforme, ¿verdad?, como la quiera hacer. Y claro, ¿verdad?, usted también tiene esa libertad, pero vamos a sufrir las consecuencias cuando hacemos decisiones equivocadas. Esto es lo que Dios nos está enseñando. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, en primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, otra vez con el concepto de que Dios quiere que todo el mundo se salve, estamos hablando de la promesa. Dice 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere, ¿quién? Está hablando de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo que entonces claramente sabemos bien que la promesa de Dios es de que toda persona pecadora venga a arrepentirse, que venga a salvarse. Now, we ask the question, what was in Paul's mind? Well, in Paul's mind was the salvation of everyone. And we want to show you a couple of verses where this concept is brought out throughout the scriptures. For example, when you go to 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20, verses that I am not going to read, but I am going to elaborate on what it says there. The Apostle Peter is making reference to the fact that it is a conversation between the Father, the Son, and the Holy Spirit. And they are talking about concerning the salvation of mankind. And this is before the foundation of the world. Verse 20 makes it very plain. And they are trying to come up with a plan before the foundation of the world in how man can be saved. And they came to establish a plan of salvation which involves the blood of Jesus Christ. That whole pericope makes us aware of that fact. So by reading this pericope, we understand that the concept of God was that he wants all sinners to become saved, to be saved. Well, then again, you go to the next scripture, which is found in 2 Peter chapter 3 and verse 9. Clearly there, you're aware of the fact that contextually, the Apostle Peter is making reference to the destruction of the world. Verse 10 makes it very plain. But before that, he wants us to understand, or he wants the sinner to understand, that it is not God's intention for people to be lost. He is patient, or patiently waiting for all of us that are in sin to come to repentance, because he wants everyone to be saved. But once again, he has given us a free will. The choice is ours. And therefore, whatever decision that we make, well, that's a decision that we are going to reap the consequences. And if we make wrong decisions in life, we're going to reap wrong consequences. That's what Galatians chapter 6 and verse 7 and 8 makes reference to. But one other scripture, it is found in 1 Timothy chapter 2 and verse 4. In 1 Timothy chapter 2 and verse 4, we notice there that it is the desire of God that all men come to salvation, that all men be saved and come to the full knowledge of him. Those three scriptures makes us aware of the concept that Paul has in his mind in Romans chapter 3 and verse 3. He wants everyone to be saved. So that is the promise. Now the question is, or the other component of the question is, does the infidelity of God's people bring to annulment this promise? La pregunta es entonces, si entramos en el segundo componente de la pregunta, si el pueblo de Dios es infiel, si no viene a demostrar fidelidad a las cosas que Dios ha dicho, ¿viene a anular la promesa de Dios? Y claro que la respuesta es que no, ¿verdad? Porque el versículo 4 ya lo está declarando. Que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Porque seguramente el apóstol Pablo está apelando a la mente de aquellos que en aquel tiempo andaban diciendo diferentes cosas. A la mente de aquellos quienes en aquel tiempo andaban estableciendo falsedad. Y hoy en día, ¿verdad?
hay personas que piensan algo similar. Bueno, yo no creo que Dios me va a salvar, ¿verdad? Porque he sido un pecador de pecadores. Yo no creo que Dios me va a salvar en mi pecado. Otros dicen, bueno, ¿para qué voy a la iglesia si en la iglesia hay un montón de hipócritas? Yo no creo que yendo a esta iglesia donde se encuentran un montón de hipócritas yo voy a ser salvo. Es algo similar. Es algo similar a lo que está demostrando la pregunta. Pero recuerde quién es el que está haciendo la promesa, es Dios. Dios es el que hace la promesa. El pueblo de Israel, Dios lo escogió como su pueblo santo, como su especial tesoro. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si usted lo lee, dice que era un pueblo, un tesoro especial para Dios. Sacerdotes santos, versículo 5. Sin embargo, miramos nosotros que este pueblo, el tesoro especial para Dios, este pueblo que debería de ser o fue un sacerdocio santo para Dios, vino a desobedecer. Y miramos nosotros en cómo Dios trató la desobediencia de este pueblo. De tal manera que cuando entraron a la tierra prometida, únicamente 2 entraron, que fue Josué y Caleb. Y trató con la incredulidad, o con la generación incrédula, trató con ellos, no entraron a la tierra prometida. Y a través de la historia miramos nosotros en cómo Dios ha tratado eso, pero nunca ha anulado la promesa. ¿Qué tantos años pasaron en el Antiguo Testamento? Y miramos nosotros proféticamente el anuncio de Jesucristo que había de venir para salvar a todo pecador. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3, versículo 1, en donde dice que se establecería la fuente en Jerusalén, en donde todo pecador sería salvo. Está hablando de Jesucristo. Y esto a pesar de todo la incredulidad que miramos en el pueblo de Israel. Hoy en día, simplemente porque algunos de la iglesia, porque la iglesia también, según 1 de Pedro 2:9, somos sacerdocio santo, en real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Somos escogidos por Dios. Somos santos. 1 Pedro 2:5, debemos de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Somos santos. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que esos santos en ocasiones no se comportan como deben de comportarse. Y son infieles a Dios. Y ese tipo de manifestación, de actitud, no viene a anular la promesa de Dios para todo el mundo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque le está hablando a los judíos que predicaban y enseñaban, pero ellos no hacían lo que predicaban y enseñaban. Whenever we look at the second component of this question, we notice that it is making reference to the infidelity of God's people. And whenever we go to the Old Testament, we notice that God's people, according to the Bible, in Exodus chapter 19, verse 5 and 6, notice how he describes his people. That they were a special treasure to him. That they were holy priests, a priesthood. And throughout the Old Testament, notice how he describes his people. Nonetheless, we notice that his people were not obedient to him. They were unfaithful to God. Now, God dealt with those unfaithful people. Whenever they were promised to enter in the promised land, only 2 enter into it, Caleb and Joshua. He dealt with the unfaithful. And we notice this throughout history of the Old Testament. Nonetheless, we notice that God does not vanish, does not take away the promise that he has given the whole world, that all the nations were going to be blessed in whom? In the seed of Abraham. You see that in Genesis chapter 12 and verse 3. So this is what Paul is making reference to. Nowadays, when we come to our era,
You know, there's some people that say, well, my sins are so deep that I don't think God will ever forgive me. That's, in an essence, a tenet of this question. They believe that they will never be saved because of what they have done in life. But God promised to save all people. The blood of Jesus Christ covers every sin. And look at Saul. Look at the way he was. Look at the way that he dealt with Christians. Look at the way that he manifested his life prior to Christianity. And yet, Saul was saved. But then again, another tenet of this question is, you know, persons saying, well, you want to come to church? You want to listen to God's word? Says, why should I go to church when they're all a bunch of hypocrites? In other words, what the person is saying is, well, these people are unfaithful. They're not faithful to God. And in essence, what they're saying is, whatever I do there, I don't think that I'll be saved because, look at that. It's some form of involved in that area as well. But the point is this. No matter the infidelity of the Christian, no matter the infidelity of the children of God, God will not take away his promise to the world. He still is inviting each sinner to come to him because he will deal with his sins or her sins, and they will never be remembered again, according to Hebrews chapter 8 and verse 11 and 12. That's what Paul is saying. But let's look at the last part because time is flying. Vamos a ver la última parte de esto, ¿verdad? ¿Dios va a anular la promesa? No. Sino que Dios ya ha establecido concretamente lo que Él nos ha enseñado en cómo el ser humano puede ser salvo. Y ese plan es un plan que ha trabajado desde el tiempo que Jesucristo estableció su iglesia hasta este momento. El plan que miramos nosotros en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, aunque ahí no se viene a elaborar punto por punto, pero claramente entendemos, venimos a inferir por medio de la Escritura, número 1, que hubo un plan. Número 2, que se vino a averiguar y se vino a establecer un proceso en el cual el hombre se puede envolver para llegar a ser santo, limpio de pecado delante de Dios. Y claro que este proceso, ¿verdad?, lo vemos nosotros a través de la Escritura. Digo a través de la Escritura porque en el Antiguo Testamento miramos nosotros que los principales personas concernientes al plan de salvación lo siguen demostrando en forma de profecía. Miramos que el Padre es el que ha hecho el llamamiento. Y el llamamiento del Padre siempre lo veremos en la Escritura. Venir pues a mí todos los que están cargados, o no lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero lo dice en Isaías capítulo 1 y versículo 18. Note lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 versículo 18, para que miremos, ¿verdad?, parte del plan que se viene a demostrar en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la palabra de Dios lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es Jehová que está haciendo el llamamiento. El apóstol Pablo lo explica en Efesios capítulo 1 versículo 4, que el llamamiento lo hace el Padre. Y claro que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el cual viene a hacer su trabajo también en aquel entonces. Ezequiel capítulo 18 versículo 32 lo viene a demostrar. Pero se da también la enseñanza de Jesucristo que había de venir y que por medio de su sangre había de derramar para el perdón de pecados. Bueno, ya entrando en el nuevo plan, también en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta, ¿verdad?, que habla de Jesucristo.
Pero noten el plan, se va desarrollando más claramente. Número 1, dice que la promesa de Dios para salvar al hombre incluye a oír a su Hijo. Mateo capítulo 3, versículo 16. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 17, versículo 5. Porque al oír las palabras de Jesucristo es como oír las palabras del Padre que la estaba diciendo. Segundo, el oír viene a producir fe en la persona. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Tercero, cuando se produce fe en la persona, eso quiere decir que hay una persuasión y una convicción en la mente y corazón. Por eso los que estaban escuchando el Evangelio el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 37, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero lea el versículo 36, dice que se compugieron de corazón. ¿Qué fue lo que vino a compugir el corazón y la mente de esas personas? Fue la palabra. Hubo persuasión y convicción. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Noten lo que se le dice en el versículo 38: arrepentidos y bautícense. Y ahí está el siguiente paso: un arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de pensamiento, y luego, claro, también el paso del bautismo, porque el bautismo es ya en donde el Espíritu Santo viene a envolverse con su trabajo de justificar, de santificar y trasladar a la iglesia desde el cielo al cuerpo. Solo que ese plan se puede ver claramente y existe para todo el mundo. No hay ningún otro plan. No hay nada establecido por el hombre que pueda salvar al hombre. Porque Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice que hay caminos que le parece bien al hombre, pero su fin es muerte. Jeremías 10, 23 dice que no está en el hombre ordenar sus propios pasos. El hombre no puede, no ha establecido, sino que él. Este es el plan de Dios, este es el plan que habrá escrituras. And finally, the last component is, will God annul His promise? No. His promise is saying, through the plan that He has devised, that they have devised in order for man to be saved. And this plan is seen in the Old Testament. It alludes to it in the Old Testament, not in a very direct way, but in ways that we have to infer within scriptures in order to be able to understand the whole plan. But whenever we come into the New Testament, we notice now that it is much clearer. And the plan is that we need to hear the words that Jesus Christ has brought to this earth. He has brought truth. John chapter 1 and verse 17. The words that He has spoken are the words from His Father. And these words that He speaks are the words that will produce faith in a person. Faith is simply a conviction and a persuasion. This is what we see in Acts chapter 2 and verse 36 and 37. And what's the result of that? Well, it's repentance and then baptism. And of course, we notice that confession is involved in there because they are the ones that ask, what shall we do, brethren? But that's the simple plan that the New Testament talks about. So the question now, again, will God annul His promise because of the infidelity of His people? No. He will not. The promise that He has made before the foundation of the world is still a promise to everyone nowadays. And that promise He is making to you this morning. What will your answer be? What will your answer be? God is making the invitation to you to come to Him, to be saved of your sins, and from that point on, live a Christian life. Entonces, la contestación de la pregunta que se ha hecho esta mañana: ¿habrá de anular Dios la promesa que ha hecho
la consecuencia de la infidelidad de su pueblo? No. Dios nos sigue haciendo la invitación hoy día. Y quizás en esta mañana se encuentren personas que necesitan que acudir a esa invitación. Porque pecado se encuentra en tu vida. Porque aún todavía no te has entregado totalmente a Cristo Jesús. ¿O crees que existe Cristo Jesús? Sabes que Cristo Jesús es el juez, que ahorita es nuestro abogado, pero que vendrá como juez. Sabes todo eso, pero aún no has hecho ningún tipo de preparación. Es igual como sabes que vas a morir, pero aún todavía no tienes tu plan de funeraria, no tienes nada arreglado para nada de eso, pero sabes que vas a morir. Así también, sabes que eres pecador y que necesitas que hacer todo lo demás, pero aún no te preocupas por hacerlo. Pues esperamos que el Señor te siga concediendo tiempo para que un día llegues a los pies de su Hijo Jesucristo. Pero hoy es el día que puedes arreglar todo esto, acudiendo a la invitación que Él te hace. Mientras nos ponemos de pie, estamos en un canto de invitación. Número 98. Número 98. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás
cielo.